Sí. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida al 13º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, en este año en su modalidad virtual. Y bueno, hoy tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Andrea Chávez. En un momento la doctora Kathleen Bapstein le hará la presentación. Ella viene de la Universidad de Costa Rica, la doctora Andrea. Adelante, Kathleen. Hola, buenas tardes. Un placer volver a estar aquí en este seminario. Voy a permitirme hablar un poquito de la doctora Andrea Chávez, que es bióloga tropical. Ella tiene estudios de posgrado en enfermedades tropicales y un doctorado en biología animal en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha trabajado en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades, cuyo tema unificador de su investigación ha sido el entender las variables que han favorecido la presencia de enfermedades infecciosas en comunidades ecológicas afectadas por actividades antropogénicas, tomando en cuenta los aspectos ecológicos, evolutivos, sociales y el riesgo intrínseco de las transmisiones zoonóticas y sobre la emergencia de enfermedades infecciosas. Ha trabajado principalmente en vertebrados, en especial en primates no humanos y carnívoros, en un amplio espectro de agentes infecciosos, en países que han abarcado México, Guatemala, Salvador, Nicaragua y obviamente Costa Rica. Actualmente es investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Ha contribuido a la formación de estudiantes de licenciatura y de posgrado de varios países y participado en diferentes programas de investigación con instituciones de Costa Rica y de otras universidades, así como en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy en el 13º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez sobre zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre, nos platicará sobre los estudios de ecología de enfermedades en mamíferos silvestres de un paisaje latinoamericano cambiante. Le damos de antemano las gracias por su participación y te damos la palabra. Muchas gracias, doctora Chávez. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que organizaron o que están organizando estas actividades y también, por supuesto, a todos ustedes que están aquí participando con nosotros. Es un agrado para mí pues estar aquí con ustedes y además ver que es tanta la gente que está interesada en temas como estos, ¿verdad? Que cada vez es como más común que nosotros de disciplinas distintas a las que comúnmente trabajan enfermedades infecciosas veamos el aporte que podemos dar al conocimiento y a crear un ambiente multidisciplinario que nos permita o que nos asegure crear los escenarios perfectos para la investigación de este tipo de situaciones que son bastante holísticas y que requieren del conocimiento de muchos, incluyendo a nosotros que somos del área de la biología. Entonces, por eso agradezco mucho el espacio. Espero que con mi charla pues aprendan un poquito de lo que estamos haciendo en Latinoamérica y de las necesidades propias de Latinoamérica, tomando en cuenta que las características de nuestro paisaje, las características culturales que nosotros tenemos y hasta las especies mismas que se encuentran en nuestra región, pues requieren una investigación, un desarrollo de ciencia de una forma adecuada para nuestras características y situaciones necesarias o necesidades que tenemos en nuestros paisajes y en nuestras regiones. Entonces empiezo con algo que me parece muy importante de destacar cuando yo hablo de enfermedades infecciosas y el riesgo a transmisión de enfermedades, y es que cuando nosotros hablamos de variables asociadas a la presencia de enfermedades, siempre va a haber una característica que es común y universal en todos los riesgos asociados a presencia de enfermedades infecciosas y la transmisión de estas enfermedades a diferentes grupos susceptibles, incluyendo al ser humano. Y esto es la pérdida de biodiversidad.
¿Por qué es tan importante destacar este aspecto cuando yo hablo de estudios asociados al riesgo de enfermedades infecciosas? Porque generalmente podemos decir que la pérdida de biodiversidad actualmente se debe o es regulada por las actividades propias del ser humano. Y esta pérdida de biodiversidad está súper acelerada en nuestras épocas, en nuestra situación actual, y esta se ha acelerado por las actividades propias que tenemos y que han influenciado tanto al cambio climático, una aceleración del cambio climático, como a una transformación en el uso de la tierra. Por lo tanto, el proceso de pérdida de biodiversidad en nuestra región, en nuestra época, es bastante acelerado y bastante constante, y por lo tanto los riesgos asociados a esta pérdida de biodiversidad pues están bastante evidentes en este momento. O sea, no tenemos que esperar ya que pase una pérdida de biodiversidad mayor para que veamos las consecuencias que ya estamos nosotros mismos observando. Al contrario, cuando nosotros hablamos de una biodiversidad nativa, de una biodiversidad natural, pues los aspectos que regulan este proceso de biodiversidad son bastante lentos, como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Incluye desde aspectos evolutivos, aspectos ecológicos, aspectos ambientales, que necesitan ensamblarse entre ellos para crear el ambiente adecuado para la formación de especies diversas. Por lo tanto, muy al contrario del proceso de creación de vida a través de un proceso de biodiversidad natural, está la pérdida de biodiversidad mucho más acelerada, mucho más constante, y por lo tanto es un proceso que vemos evidentemente en nuestro día a día. También entonces, ya tomando en cuenta este aspecto que les menciono sobre la pérdida de biodiversidad, pues entonces empezamos a hablar de diferentes herramientas o modos de medir esta pérdida de biodiversidad que nos termina afectando y que termina provocando cambios en paisajes en donde nosotros intervenimos de alguna forma, o de los otros paisajes que son totalmente naturales y que otras especies también se pueden ver afectados. Cuando hablamos entonces de pérdida de biodiversidad, yo podría hablar de dos aspectos que son siempre importantes de medir, o que nos permiten de forma tangible ver qué es lo que está pasando cuando hablamos de ecología de enfermedades, que es lo que yo trabajo. Y es por supuesto el cambio del paisaje debido a la transformación de los paisajes para el uso adecuado para el ser humano. Y esto es a lo que nosotros conocemos como deforestación, en donde cambiamos nuestro paisaje natural a un paisaje que es transformado únicamente con objetivo de cumplir las necesidades que el ser humano cree que son inmediatas de cumplir. Y cambiamos un paisaje natural a un paisaje totalmente transformado o con diferentes usos de suelo. A la par, podemos hablar de otro proceso que también está muy de la mano con la pérdida de biodiversidad, y que es la defaunación, en donde la defaunación, como ustedes deben de saber, pues es el proceso de ir acabándose, por decirlo de una forma, especies que son susceptibles a los cambios del paisaje. Y por lo tanto, especies cada vez más especialistas se empiezan a encontrar en ambientes estresados que les provocan una pérdida en el tamaño de su población, hasta llegar a estar en riesgo de extinción, o si no, extintas. Sin embargo, algo muy importante que quiero destacar de la defaunación es que cuando nosotros hablamos de defaunación, estamos hablando de que no afecta a todas las especies por igual, sino que, como ahorita les acabo de mencionar, la defaunación nos va a afectar principalmente a aquellas especies especialistas que necesitan ambientes mucho más específicos para ella desarrollarse. Y por lo tanto, aquellas especies que nosotros conocemos como generalistas son las especies que se adaptan fácilmente a estos cambios del paisaje. Y entonces no solo podemos hablar, cuando estoy hablando de este concepto de faunación, de pérdida de especies especialistas o de especies en una región, sino que el aumento, o por lo menos el mantenimiento de especies que conocemos como generalistas y que se adaptan a estos cambios del paisaje y que se favorecen de estos cambios del paisaje. Entonces, aquí estamos mencionando dos conceptos que van muy de la mano con lo que ahorita les voy a mencionar, como es la ecología de la enfermedad.
de las enfermedades. Entonces, volviendo ya al concepto de pérdida de biodiversidad y estos aspectos que les menciono, que son importantes de destacar, como es la transformación del uso del suelo a ambientes antropizados, así como la pérdida de biodiversidad, porque las especies generalistas son una pérdida de biodiversidad especializada, ¿verdad? En donde las especies especialistas son las que se ven mayormente afectadas. Y con ese proceso, entonces es que empezamos a ver que existen variables que meramente se asocian al riesgo a enfermedades, al riesgo a pandemias, al riesgo a epidemias, al riesgo a la transmisión de enfermedades entre especies distintas, incluyendo al ser humano, que son estas tres que menciono aquí muy en general, que son las especies generalistas, en donde las especies generalistas las vamos a tener en mayor cantidad y entonces sus poblaciones aumentan y por lo tanto el riesgo de interacción con hospederos susceptibles aumentan, si es el caso que estas especies generalistas, que son la mayoría, tienen la capacidad de mantener agentes infecciosos y por lo tanto vamos a tener mucho más reservorios con capacidad de transmisión de agentes infecciosos en paisajes en donde la pérdida de biodiversidad se ha dado. Por otro lado, la pérdida de biodiversidad también me va a favorecer la presencia de enfermedades vectoriales. ¿Y por qué me favorece la presencia de enfermedades vectoriales? Porque me favorece también la presencia de agentes vectoriales, o sea, de los vectores, de los mosquitos, de las garrapatas, que se encuentran en paisajes que naturalmente no deberían de encontrarse. Y eso es algo que constantemente ahora estamos hablando debido a la transformación de la Tierra y al cambio climático acelerado. Y por lo tanto ya estamos escuchando que mosquitos que se encontraban en ambientes meramente tropicales ya están llegando a paisajes templados o también ya de una forma más localizada, que mosquitos que se encontraban, por decir, en ambientes urbanos, ahora los estamos encontrando también en ambientes más naturales. O también, por otro lado, pues al contrario, ¿verdad? Mosquitos o vectores que encontrábamos en ambientes naturales, ahora es más comúnmente encontrarlos también en ambientes urbanizados. Dentro de los grupos principales de vectores que podríamos hablar de invertebrados, pues están el gran grupo de los mosquitos y también el gran grupo de garrapatas, pulgas, piojos. Principalmente lo quise ilustrar con las garrapatas y con los mosquitos porque son los grupos en donde principalmente encontramos esa interacción entre agentes infecciosos que pueden también afectar al ser humano y que son destacables e importantes cuando estamos hablando del control o la prevención de enfermedades infecciosas que pueden afectarnos a nosotros también. Y por lo tanto, otro aspecto fundamental que ya lo mencioné un poquito hablando de especies generalistas y de enfermedades vectoriales y de vectores, pues está también la interacción que existe acelerada, cercana, constante, directa o indirecta entre diferentes componentes que todos son hospederos y que estamos hablando de o hospederos potenciales, que estamos hablando de animales domésticos, el ser humano y animales silvestres. Todo este aumento en la interacción entre estos hospederos potenciales pues favorece, por supuesto, también la transmisión de agentes infecciosos que se encuentren más comúnmente en alguno de estos componentes de este proceso de transmisión. Y por lo tanto es por eso que se vuelve tan importante, tan constante, tan riesgoso este cambio de paisaje, esta pérdida de biodiversidad que permite o facilita la interacción y el mantenimiento de los diferentes componentes que forman parte de un sistema asociado a la transmisión de agentes infecciosos. Y entonces es cuando nos encontramos con situaciones como estas que son bastante importantes de destacar, que aunque es algo muy lógico y bastante relacionado con todo lo que nosotros trabajamos cuando estamos hablando de biología y de procesos de conservación, procesos ecológicos, pues es la interacción entre diferentes individuos que forman parte de un sistema, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un ambiente protegido, pues la cantidad de especies susceptibles, hospederas, que pueden mantener el agente infeccioso y transmitirlo, generalmente es mucho menor
que cuando encontramos ambientes intervenidos, y aún peor si estamos hablando de ambientes antropizados, en donde la cantidad de especies generalistas, y en su gran mayoría, como les digo, estas especies generalistas tienen la capacidad de transmitir agentes infecciosos, pues se aumenta, se favorece, y no solo entonces le sumamos eso, sino también le sumamos un paisaje alterado, en donde ese paisaje alterado también me desequilibra los agentes infecciosos que se encuentran en estos ambientes, porque esto es algo que vale la pena destacar, y es que los agentes infecciosos pues también forman parte de nuestros ecosistemas, ¿verdad? Entonces, cuando alteramos el paisaje, pues alteramos la cantidad y la diversidad de agentes infecciosos que se encuentran en estos lugares, y vamos transformando todo el paisaje, todos sus componentes, a componentes que favorezcan la transmisión y el mantenimiento y el riesgo asociado a la presencia de estos agentes infecciosos. Por lo tanto, los ambientes protegidos van a ser ambientes en donde el riesgo se disminuye para la transmisión de agentes infecciosos, y cuando hablamos de ambientes antropizados, pues son los ambientes en donde se incrementa la propagación de patógenos por un aumento en las especies reservorias, especies que tienen la capacidad de mantener y transmitir el virus, y por lo tanto pues el riesgo se aumenta, ¿verdad? Es importante además destacar que este incremento en la propagación de patógenos se ve mucho más asociado a paisajes borde. Aquí hablamos como paisajes borde, pues son las zonas en donde se permite la interacción entre diferentes componentes de este sistema que les menciono. Entonces son ambientes en donde el paisaje natural está muy cerca de un paisaje rural, en donde existe el ser humano, en donde existen sus animales domésticos, y por otro lado, pues por supuesto en el paisaje natural vamos a encontrar especies silvestres que pueden interactuar de forma más sencilla entre estos componentes. Y es aquí entonces cuando ya empiezo a mencionar algo que ustedes obviamente han escuchado muchísimas veces, me imagino, más ahora, más este año, más desde que empezó la pandemia, que son las enfermedades zoonóticas. Pero yo quiero no solo quedarme con el concepto de enfermedades zoonóticas, sino que vean también dentro de esta diapositiva pues este concepto de zoonosis reversa. ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Bueno, pues una enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que tiene la capacidad de afectar no solo a especies animales, sino que también al ser humano, y que tiene como característica que la transmisión se da de un animal al ser humano. Estos animales que son hospederos o reservorios de ese agente infeccioso pueden ser tanto animales silvestres como también animales domésticos. Y el concepto, digamos, fundamental es la transmisión del agente infeccioso de un animal al ser humano. Sin embargo, en paisajes alterados, en paisajes como los nuestros, bueno, y en cualquier otro paisaje, pero me parece que es relevante, en paisajes como los nuestros, en donde existe una interacción constante entre diferentes animales silvestres con el ser humano, y donde el paisaje se está transformando de una forma tan abrupta, pues es importante también destacar lo que es la zoonosis reversa, en donde la zoonosis reversa pues está explicada como la transmisión de agentes infecciosos contrario a lo que les he mencionado, o sea, donde el ser humano es el que transmite el agente infeccioso a los animales, ya sean estos domésticos o silvestres, y entonces, por lo tanto, pues se favorece la transmisión del agente infeccioso a especies susceptibles ajenas al ser humano, o sea, que no son el ser humano, y que es obviamente todo lo contrario que como es el concepto de enfermedad zoonótica. Y a mí me parece que es sumamente importante y además sumamente responsable que nosotros, como hospederos susceptibles de muchas enfermedades que pueden afectar a muchos otros animales, incluyendo animales silvestres, pues es importante reconocer la capacidad de nosotros transmitir agentes infecciosos a estos también hospederos susceptibles, y que por lo tanto no es solo un riesgo asociado a mi persona como ser humano, sino también a los animales silvestres que forman parte de los ecosistemas que nosotros utilizamos. Y por lo tanto es cuando yo
me centro en un aspecto que me parece sumamente interesante y es la transmisión bidireccional de agentes infecciosos, en donde no existe pues un culpable o una dirección en donde podríamos hablar sobre la transmisión del agente infeccioso, sino que estamos hablando de una capacidad de transmisión de ese agente infeccioso para ambos lados, tanto del animal hacia el ser humano como del ser humano al animal. En muchos agentes infecciosos y en la mayoría de agentes infecciosos no sabemos realmente cómo se da si se da una transmisión bidireccional o no. Sabemos muy poco acerca de las enfermedades infecciosas y la interacción que existe entre diferentes hospederos. Generalmente conocemos mucho sobre la presencia de hospederos o agentes infecciosos que afectan al ser humano. Conocemos un poquito más sobre aquellos agentes infecciosos que afectan a animales domésticos o de granja y conocemos prácticamente muy poco de aquellos agentes infecciosos que afectan a los animales silvestres y las consecuencias que tienen estos agentes infecciosos en los animales silvestres. Es muy difícil determinar la presencia de un individuo enfermo cuando estamos hablando de un animal silvestre y les estoy diciendo lo que sé por trabajar con veterinarios, con otros investigadores de áreas como la veterinaria que nos enseñan a todos los diferentes conceptos y entre estos es la falta de capacidad que tenemos de reconocer un animal enfermo por muchas razones, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros... Doctora Andrea, ¿puede activar su audio, por favor? Sí, Sí, ya, ya, ahorita sí me perdón. escuchan otra vez. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, Ok. Entonces, bueno, como les mencionaba, pues esta bidireccionalidad es algo que es muy interesante, muy importante, me parece destacar y estudiar en paisajes como los nuestros que conocemos tan poco y que hay muchos agentes infecciosos que no se estudian tan a profundidad porque no son de importancia para potencias mundiales. Entonces, cuando hablamos de la transmisión de agentes infecciosos, también me parece importante, que ya se los mencioné un poquito, es los tipos de transmisión que existen. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque dependiendo del tipo de transmisión que estemos hablando, pues también estaría relacionado a los riesgos asociados a la transmisión de este agente infeccioso. Tenemos agentes infecciosos que su transmisión se da únicamente por contacto directo o indirecto y esta transmisión, entonces, si es de contacto directo, pues necesita una interacción cercana entre un hospedero susceptible y otro, entre el ser humano y un animal silvestre, entre un animal silvestre y otro animal silvestre, entre animales domésticos, etcétera. Ahora no importa el hospedero o el animal susceptible que estemos mencionando. Sin embargo, también existen agentes infecciosos que se transmiten sin necesitar que haya un contacto directo con los hospederos susceptibles. Y encontramos, por ejemplo, la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos por excretas, por heces, por orina, y entonces, por lo tanto, estamos hablando de un riesgo que no está asociado a un contacto directo. Es difícil que nosotros lleguemos a tener un contacto directo con un animal silvestre. Sin embargo, es sencillo que exista un contacto directo con excretas o secreciones de animales silvestres, animales domésticos y por lo tanto es cuando vemos también un riesgo a transmisión de agentes infecciosos por ese lado, ¿verdad? También, como les mencioné anteriormente, pues también tenemos la transmisión de agentes infecciosos a través de una transmisión vectorial, en donde entonces tenemos un vector que se encarga de transmitir el agente infeccioso, de permitir el contacto entre el agente infeccioso que se encuentra en un hospedero susceptible hacia otro hospedero susceptible. Por supuesto, también en estos procesos estoy dejando de lado un montón de otros conceptos, como por ejemplo hospederos secundarios, hospederos primarios, hospederos accidentales, que pues tendría que dar más detalles si les mencionara este tipo de diferentes grupos
Pero sí les puedo destacar que, bueno, los hospederos, que todos somos hospederos potenciales para agentes infecciosos. Sin embargo, aquellos agentes infecciosos que pueden replicarse en nuestro organismo y que entonces se dé una viremia, una infección del agente infeccioso que ingresa a nuestro cuerpo, pues entonces nos permite asegurarnos que ese hospedero es un hospedero susceptible a ese agente infeccioso. Y tenemos los reservorios, que son individuos que generalmente no se enferman o la sintomatología es muy baja y por lo tanto son capaces de estar manteniendo el agente infeccioso por muchos periodos de tiempo, y son los que generalmente mantienen el virus en ambientes, ¿verdad?, de forma adecuada. Pero cuando ya entonces mencionamos estos tipos de interacciones y por supuesto el riesgo a transmisión de enfermedades, pues entonces nos tenemos que reconocer esta interacción que existe entre diferentes componentes, incluyendo la fauna silvestre, ¿verdad? Y que nos permite reconocer estas posibilidades de interacción directa o indirecta y transmisión de agentes infecciosos sin que estemos en un contacto, como les digo, constante y directo con un animal silvestre, ¿verdad? Tanto hablando de interacciones entre el ser humano y los animales como entre animales domésticos, animales silvestres y el ser humano, ¿verdad? Y todo esto, por supuesto, se asocia a ambientes adecuados en donde se facilite esa interacción entre los diferentes componentes del sistema, incluyendo también los vectores, que son muy importantes en los paisajes que nosotros comúnmente conocemos en nuestros países, que es comúnmente que existan también estas enfermedades vectoriales. Y entonces reconocemos situaciones como esta que ustedes ven en esta diapositiva, en donde existen las zonas borde, en donde los paisajes naturales interactúan de una manera muy constante con paisajes en donde el uso del suelo fue transformado generalmente a actividades agrícolas, y entonces empiezan a cambiar los componentes y por ende las interacciones que existen entre los diferentes componentes de ese sistema, en donde metemos nuevos componentes como son animales domésticos, como es el ser humano, como es un aumento en la cantidad de especies generalistas, como es un aumento en la cantidad de vectores que se alimentan o tienen una afinidad alimenticia al ser humano, por ejemplo, o a sus animales domésticos, y además, pues la presencia natural de animales silvestres, tanto locales, endémicos como migratorios, y que todos ellos pues estarán interactuando también con este componente fantasma, digamos, de estos ambientes naturales, de estos ambientes en donde nosotros nos interactuamos, que son los agentes infecciosos. Y con todas estas interacciones que tenemos, tanto de transmisión directa, transmisión vectorial, como transmisión indirecta, pues está el riesgo asociado a la transmisión de un agente infeccioso con individuos que ni siquiera vemos o con paisajes que ni siquiera nosotros llegamos a interactuar o relacionar, y que nos cuesta entonces por eso hasta entender cómo es que se da la transmisión. Si nos cuesta entender en muchos casos cómo es que se da la transmisión de, por ejemplo, el COVID en una época de pandemia como esta, y al fin y al cabo ya prácticamente es imposible determinar dónde obtuve yo el agente infeccioso, imagínense con un paisaje y con un sistema mucho más complejo como es este, en donde tenemos no solamente a un tipo de hospedero o una especie de hospedero, sino tenemos a un montón de especies de hospederos, a un montón de vectores y a una gran diversidad de agentes infecciosos que tienen la capacidad de infectar a diferentes hospederos, incluyendo el ser humano, a los animales domésticos y los animales silvestres, de forma muy distinta, y por supuesto de interacciones muy distintas entre ellos dependiendo del agente infeccioso y del sistema como tal que estemos mencionando. Y entonces es cuando vienen aspectos que me parece importante destacar cuando hablamos de enfermedades zoonóticas, y son las características propias de los hospederos y por qué es que existen hospederos que mencionamos mucho más que otros cuando estamos hablando de enfermedades zoonóticas. Y eso se debe por esa capacidad de mantenimiento, de transmisión y de transmisión principalmente del agente infeccioso
al ser humano, ¿verdad? Entonces estamos hablando que cuando se hacen estudios, cuando mencionamos enfermedades zoonóticas y buscamos al componente de hospederos relacionados a mamíferos, nos damos cuenta que existen 3 grupos de mamíferos que están altamente involucrados o conocidos o relacionados con enfermedades zoonóticas. Entre ellos están principalmente, cuando estoy hablando de animales silvestres, únicamente animales silvestres. Por ejemplo, están los roedores, en donde los roedores tienen un componente bastante interesante, que es uno que se reproducen muy fácil, tienen vidas muy cortas, tienen camadas bastante grandes, además de que pueden adaptarse a ambientes perturbados, y entonces por eso es que es el hospedero o el reservorio por excelencia de muchas enfermedades zoonóticas, especialmente aquellos roedores generalistas. Después tenemos a 2 grupos que también se destacan sobre los otros grupos, como son los primates no humanos y los murciélagos, por razones totalmente distintas a las de los roedores. Los primates, por supuesto, por las características evolutivas cercanas a los humanos, ¿verdad? Todos somos primates y por lo tanto esta cercanía filogenética pues favorece que existan agentes infecciosos que podamos tener en común con los humanos y los primates no humanos. Por supuesto, también dentro del grupo de los primates no humanos vamos a tener unos que van a tener mucho más afinidad porque son evolutivamente mucho más cercanos al ser humano que otros, como son los grandes simios. Y además, pues estamos también o reconocemos a otro grupo que es bastante importante cuando hablamos de enfermedades zoonóticas, que son los murciélagos, porque ellos tienen un privilegiado sistema inmune, tienen capacidad de vuelo, son longevos, entonces también se han reconocido como uno de los grupos asociados a la transmisión de agentes infecciosos de importancia para el ser humano. Y es importante destacarlo para que ustedes pues reconozcan esta situación, digamos, distinta dependiendo del grupo que estemos hablando de animales y de los cuales estemos relacionando, interactuando o asociados a ellos. Entonces también un aspecto muy importante cuando hablamos de enfermedades zoonóticas es que las características de las enfermedades zoonóticas, el mantenimiento, la abundancia y el riesgo asociado a la presencia de la enfermedad zoonótica está totalmente relacionado con el cambio del paisaje, y que este cambio de paisaje lo que favorece principalmente es la presencia de estos hospederos o reservorios que facilitan o favorecen la presencia del agente infeccioso, y que se sabe que está directamente asociado con el cambio del paisaje, la presencia de hospederos, reservorios o hospederos susceptibles a estos agentes infecciosos que pueden afectar también al ser humano, y por lo tanto la alteración del paisaje siempre va a estar asociada con la presencia de hospederos y por supuesto de agentes infecciosos zoonóticos. Sin embargo, es importante destacar que no todas las especies o todos los grupos que se estudian y se relacionan con presencia de enfermedades infecciosas zoonóticas actúan de la misma manera, ¿verdad? Y las características de las especies pues son variadas dependiendo del grupo que estamos mencionando. Por ejemplo, es mucho más fácil encontrar en ambientes urbanizados individuos que forman parte del grupo, digamos, de los paseriformes, de los murciélagos, de los roedores, mucho más que, por ejemplo, encontrar dentro de un ambiente urbanizado un primate, un carnívoro silvestre u otras aves. Entonces es importante destacar que no solamente estamos hablando de que se requiere un hospedero susceptible, sino que el hospedero susceptible también tiene que tener la capacidad de mantenerse en ambientes en donde el ser humano también se encuentra, o por el contrario, que el ser humano utilice paisajes en donde este animal silvestre puede mantenerse, puede tener una población abundante, rica y obviamente que se pueda mantener a través del tiempo. Y es por eso que son diferentes aspectos, diferentes variables que podríamos estar relacionando con la presencia de enfermedades infecciosas. Y una de ellas es que las características
del paisaje, como le mencioné, favorezcan o permitan la interacción de diferentes componentes que aseguren el mantenimiento de enfermedades infecciosas que pueden afectar al ser humano. Y por supuesto, los paisajes más ricos, como son los paisajes tropicales, son los paisajes en donde es mucho más el chance de encontrar los vectores, los hospederos, susceptibles, capaces de mantener y de transmitir el agente infeccioso, y por lo tanto los paisajes tropicales van a ser los paisajes mayormente conocidos como aquellos en donde se da la emergencia de agentes infecciosos o de enfermedades que pueden afectar al ser humano. Además, asociado a que los paisajes tropicales en su gran mayoría también tienen bastante desequilibrio social, y por lo tanto las necesidades de salud no se cumplen de forma adecuada en la mayoría de los casos, y además las características de vida que se tienen pues favorece o obliga a muchas de las personas que viven en estos paisajes tropicales a utilizar o interactuar de una forma mucho más constante con animales silvestres, y por lo tanto se pueda dar un riesgo a transmisión de agentes infecciosos. Un ejemplo que me gusta mucho destacar es Costa Rica, porque yo sé que me imagino ustedes han escuchado acerca de Costa Rica, que es mi país, diferentes aspectos relacionados a la protección de la vida natural. Y si es cierto, en Costa Rica un enorme porcentaje de nuestro territorio está resguardado para diferentes sistemas o formas de conservación de nuestros paisajes naturales, y obviamente de la flora y fauna que forma parte de estos paisajes. Sin embargo, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, pues tenemos todas las zonas de colores, que son zonas de protección, y toda la zona blanca, pues es cualquier otro tipo de uso de suelo que no es digamos, que podría ser no el natural. Pueden haber bosques, pueden haber otras cosas que no estén dentro de zonas protegidas, por supuesto, pero también pues aumenta la posibilidad de que encontremos usos de suelo distintos, como por ejemplo agricultura, urbanización, etcétera. Y por lo tanto, todas estas orillitas, estas zonas que se encuentran entre un lugar coloreado y un lugar en blanco en este mapa, pues son zonas en donde yo podría decir que existe un riesgo mayor de interacción entre animales silvestres, animales domésticos y el ser humano, y por lo tanto son zonas en donde puede haber un riesgo a transmisión de agentes infecciosos, porque tenemos muchas líneas borde que nos permiten o nos facilitan esa interacción entre todos estos componentes. Y entonces es cuando empezamos a hablar de diferentes riesgos asociados a esta interacción entre los diferentes componentes que se encuentran en estos sistemas que yo les he mencionado. Y uno de estos, pues, es la transmisión bidireccional de vectores, que es algo de las cosas que yo principalmente trabajo, que es la transmisión bidireccional por vectores de agentes infecciosos. ¿Por qué es que me interesa tanto este tema cuando hablo de enfermedades transmitidas por vectores y la transmisión bidireccional principalmente en Latinoamérica? Porque prácticamente no conocemos casi nada sobre los ciclos selváticos de la mayoría de agentes infecciosos que nos afectan constantemente en nuestro día a día, como por ejemplo son los flavivirus, como por ejemplo es el dengue, el West Nile, Zika, que son agentes infecciosos que constantemente escuchamos, pero que no sabemos qué está pasando en los ciclos selváticos. Conocemos la historia de los agentes infecciosos, conocemos el origen de estos agentes infecciosos en otros continentes, pero en nuestros paisajes naturales poco conocemos acerca de estos agentes infecciosos. ¿Qué sabemos sobre estos agentes infecciosos en Latinoamérica? Bueno, sabemos que todos llegaron en ciclos urbanos, en donde no necesitan de un hospedero silvestre para mantenerse, y en donde el hospedero principal es el ser humano y el vector principal es aquel que se alimenta de sangre humana. Y entonces tenemos el ciclo urbano muy bien estudiado y determinado en Latinoamérica, y sabemos que el origen
en Latinoamérica fue a través de un ciclo urbano en donde los vectores llegaron en barcos o con personas esclavas en estas épocas y permitieron el mantenimiento del agente infeccioso del virus en ambientes urbanizados, sin requerir un ambiente silvestre que también favorezca o mantenga al agente infeccioso. Sin embargo, cada vez más escuchamos o encontramos la presencia de individuos silvestres positivos a estos agentes infecciosos. Un aspecto importante es que aunque el animal sea positivo al agente infeccioso, no significa que esté formando parte del ciclo, únicamente pudo haber sido positivo de forma accidental, que es lo que nosotros conocemos como un hospedero accidental de ese agente infeccioso, o puede ser que sí realmente sea un hospedero susceptible que se pueda afectar o que pueda ayudar en el mantenimiento de este agente infeccioso. Sin embargo, esto es algo que nosotros no conocemos para casi la mayoría de agentes infecciosos transmitidos de forma vectorial en Latinoamérica. No sabemos ni siquiera si existe un ciclo selvático para la mayoría de estos agentes infecciosos que les menciono, únicamente lo sabemos de manera totalmente certera para la fiebre amarilla, pero no lo conocemos para los otros agentes infecciosos que en otros continentes sí se pueden mantener en ciclos selváticos y que en los otros continentes más bien pasó de ser un ciclo selvático a un ciclo urbano. Lo que yo quisiera determinar con mis investigaciones es que si en nuestro caso está pasando de ser un ciclo urbano a un ciclo selvático, en donde el vector asociado sea un vector que tenga una preferencia alimenticia por un animal silvestre y el animal silvestre sea el hospedero principal de ese ciclo. Uno de los hospederos que principalmente podríamos decir que puede estar asociado a la presencia de estas enfermedades vectoriales que son altamente ligadas al ser humano, pues están las enfermedades, están los primates no humanos, ¿verdad? Porque son de los grupos que podríamos decir que tienen mayor afinidad con el ser humano, a pesar de que la distancia evolutiva entre los primates del neotrópico y el ser humano pues sea pues, mucho más grande que la que encontramos con los grandes simios, ¿verdad? Pero puede existir esa posibilidad y es uno de los hospederos accidentales susceptibles, no sabemos, que principalmente se encuentra positivo cuando se hacen estudios en campo buscando la presencia de posibles hospederos que no sean el ser humano. Y cuando, hablando de esos estudios, pues uno de los estudios que les podría mencionar son algunos que hemos nosotros hecho en Costa Rica y que nos permite reconocer diferentes aspectos que son bastante interesantes. Primero, sí es importante destacar que muchos de estos estudios son estudios de línea base, o sea, son estudios en los que no conocíamos absolutamente nada de la presencia de estos agentes infecciosos en ambientes naturales. Y por lo tanto apenas estamos entendiendo, apenas haciendo como pinceladas de lo que podría estar pasando en estos paisajes naturales. Pero bueno, en este estudio tuvimos la suerte de utilizar muestras de un banco de muestras del Laboratorio de Genética de la Conservación, del cual actualmente yo coordino, y este laboratorio tiene desde el 93 de trabajar con primates neotropicales para estudios en genética. Pues la persona, la cabeza de este laboratorio, que es el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, actual rector de la Universidad de Costa Rica, pensó desde sus inicios, cuando empezó a trabajar con primates, en hacer un banco de muestras que podría ser utilizado para otros estudios adicionales a los de genética, que es en lo que él es especialista. Y cuando yo empecé a trabajar con él, pues vimos esta maravilla de banco de muestras y empezamos a utilizarlo para entender qué estaba pasando con agentes infecciosos de importancia para el ser humano en Costa Rica. Entre ellos, trabajamos con los flavivirus, que son este gran grupo que les digo de flavivirus transmitidos por vectores, en donde se incluye dengue, West Nile y otros agentes infecciosos de gran importancia para el neotrópico. Y encontramos
que encontramos individuos seropositivos desde el año de 1993 hasta las últimas muestras que utilizamos para esta investigación, que fueron el del 2010 al 2012, y la cantidad de seropositivos fue aumentando a través del tiempo, como ustedes pueden observarlo. Estos anticuerpos, cuando hablo de seropositivos, son presencia de anticuerpos contra estos flavivirus, o sea, defensa, contra la defensa inmunológica que tienen en este caso los primates, ante la presencia de algún flavivirus, no específicamente cuál. Aquí nada más nosotros podíamos determinar que existía la presencia de anticuerpos contra flavivirus y que a través del tiempo pues se fue aumentando la cantidad de individuos seropositivos. Sin embargo, también detectamos la presencia del agente infeccioso a través del uso de técnicas moleculares, y encontramos también una gran cantidad de individuos positivos, especialmente para dengue, entre otros agentes infecciosos, pero principalmente en el caso de los flavivirus fue dengue, de todos los tipos de dengue que existe, del 1 al 4, los encontramos en los primates, y también encontramos el virus oeste del Nilo. El virus oeste del Nilo lo encontramos hasta el 2010, 2012. Esto es interesante porque también el virus oeste del Nilo es un virus bastante emergente para Latinoamérica, y cuando empezamos ya a encontrar individuos positivos, primates positivos u otros animales silvestres positivos en paisajes neotropicales, pues nos viene ya a evidenciar que el virus pues puede ser que se esté manteniendo en nuestros paisajes y no necesita de aves migratorias, por ejemplo, para que traigan el agente infeccioso a estas regiones. Además de la presencia de los agentes infecciosos como tal y de los individuos seropositivos a estos agentes infecciosos, también es interesante destacar que nosotros pudimos reconocer que la presencia de individuos positivos a estos flavivirus se relacionaba a varios aspectos, o habían varias variables que podían estar asociadas a la presencia de individuos positivos. Entre ellos estaba la temperatura, obviamente, o asociado principalmente o probablemente por la presencia del vector, y también a una alta fragmentación y a sitios que no eran protegidos. Esto nosotros lo asociamos a que, bueno, en la alta fragmentación pues existe una presencia mayor de seres humanos, y por lo tanto tal vez también asociado a la presencia de vectores que pueden estar alimentándose no solo de sangre humana, sino también de animales silvestres, y también sitios no protegidos porque son sitios en donde la cantidad de presencia humana pues es más constante o mayor que en ambientes protegidos, ¿verdad? Dependiendo del sitio protegido que estemos hablando. Otra investigación que nosotros hicimos asociado también a flavivirus y presencia de primates fue una que acabamos de hacer, y me parece también sumamente interesante, porque en este caso nosotros buscamos anticuerpos no únicamente para flavivirus como tal, sino aquí sí pudimos llegar a determinar cuál flavivirus específico era el que salía positivo. Y resulta que hay dos aspectos que me interesa mucho destacar sobre esta investigación. Uno es que estamos encontrando dentro de los anticuerpos contra los flavivirus a anticuerpos contra el virus de la encefalitis de San Luis. Este virus es otro flavivirus que generalmente no se estudia en Costa Rica, no se busca en humanos, y que puede ser que esté pasando desapercibido en paisajes urbanizados, y que estemos escondiendo el virus de San Luis con el virus del dengue, porque estamos encontrando una alta seroprevalencia de individuos positivos a San Luis, y además de forma muy interesante vemos que el virus de San Luis se encuentra prácticamente en todo el territorio en donde fue estudiado estos agentes infecciosos, o sea, en donde teníamos muestras. Y estamos hablando que para este estudio no solamente utilizamos animales de vida libre, sino también utilizamos animales de cautiverio. Y entonces estamos hablando que utilizamos individuos que no estaban a una misma altura
sino que teníamos individuos que se encuentran en centros de rescate que en ambientes más altos como montañas, y que la diversidad de los mosquitos que se encuentran asociados a estos sitios son distintas a las que se encuentran obviamente en paisajes en zonas bajas de Costa Rica. Y entonces eso nos pareció muy interesante porque estudiando el virus de San Luis, cuando vimos esta situación, entonces empezamos a leer más sobre el virus de San Luis, me doy cuenta que el virus de San Luis tiene una enorme diversidad de vectores asociados a la transmisión de este agente y que entonces esto podríamos decir que eso favorece que el virus de San Luis no se encuentre principalmente en zonas bajas, como pasa con, por ejemplo, con el dengue en Costa Rica, sino que se pueda encontrar también en zonas altas. Otro aspecto interesante es que encontramos que existía una asociación entre la presencia del flavivirus y las regiones socioeconómicas menos favorecidas de Costa Rica, y son las zonas que también, principalmente como lo ven en este mapa de anaranjado, que son las zonas que también podríamos decir que tienen los cantones con mayores prevalencias de flavivirus en Costa Rica. Entonces, es interesante ver cómo existen como esas similitudes, ¿verdad?, del mantenimiento del agente infeccioso en ambientes con características distintas. Y además que estamos hablando, que estamos usando un banco de muestras que tiene más de 15 años y que nos permite ver cómo el virus se sigue manteniendo a través del tiempo en estas poblaciones. Y eso es interesante de destacar porque no estamos hablando de una presencia puntual de un año, sino que se siguen observando casos a través del tiempo. Otro estudio asociado a vectores, en este caso ya cambiamos de hospedero y estamos hablando de murciélagos, es este que hicimos con una estudiante de Costa Rica, Amanda Vicente, en donde el estudio de ella fue sumamente interesante porque lo que hicimos fue evaluar la presencia de los flavivirus en murciélagos que habitan casas, o sea, son murciélagos que generalmente se encuentran perchando en las paredes de las casas. Entonces existe como una cercanía bastante estrecha con las poblaciones humanas, ¿verdad? Entonces lo que hicimos, lo que Amanda hizo fue determinar la presencia del virus del dengue tanto en murciélagos, que colectaba muestras tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas, tanto en época seca como en época lluviosa. En Costa Rica únicamente tenemos estación lluviosa, estación seca. Y entonces lo interesante de este estudio fue que encontramos la presencia del dengue tanto en época seca como en época lluviosa en ambientes urbanizados. Sin embargo, en ambientes rurales, la presencia del dengue o los individuos positivos a dengue fue más específico para época lluviosa. Nosotros esto lo asociamos a la presencia de los vectores y que pareciera que entonces en el Valle Central, que es el ambiente urbano de Costa Rica, pues el mantenimiento del agente infeccioso se puede dar durante todo el año, porque pareciera que el vector pues se encuentra durante todo el año, a diferencia de los ambientes rurales. Por otro lado, un aspecto muy importante destacar de esta investigación es que se hicieron a la par de la detección de anticuerpos y de detección molecular del agente infeccioso. También se determinó la presencia de estos agentes infecciosos en sangre, todo esto en sangre, pero además hicimos en algunos individuos que teníamos la capacidad de sacrificar porque no eran animales en riesgo y tomando en cuenta el tamaño de la población, a estos individuos que se sacrificaron se les buscó la presencia del agente infeccioso en órganos para determinar si realmente estos murciélagos estaban siendo parte del ciclo de mantenimiento del dengue, porque si los encontramos en órganos, sabíamos al menos que teníamos otra, digamos, componente más para decir que podrían ser parte del mantenimiento del virus porque tenían la capacidad de replicar
de hacer viremia y de que el virus llegara a otros órganos y que no hubiera sido únicamente que lo encontramos en sangre y que de ahí no pasa a una replicación importante y a un mantenimiento en un órgano. Y algo interesante fue que nosotros no pudimos encontrar la presencia del dengue en ningún órgano de los que fueron estudiados. Y eso entonces nos permite a nosotros decir o asegurar que los murciélagos, en el caso del virus del dengue, en este estudio que nosotros hicimos y en las especies que formaron parte de este estudio, no formaban parte o eran hospederos accidentales del virus del dengue y por lo tanto no forman parte de un ciclo de mantenimiento del virus del dengue en Costa Rica, al menos sobre estas especies que estamos mencionando. Además, se trató de cultivar el virus y aislar de los diferentes órganos y como les digo, eso no fue factible y eso pues en cierta forma es una importante respuesta a que pareciera que el mantenimiento del virus es meramente accidental en estas especies que trabajamos. Después otra vez volviendo a los primates, como les digo, es el grupo que yo principalmente trabajo y la verdad es que sí es mi grupo favorito de estudio. Otra investigación que hicimos y que me parece muy interesante y que aquí me estoy saliendo de los virus y aquí estoy hablando de un parásito que es el Plasmodium, que es la malaria, que todos nosotros conocemos y que la malaria es sumamente importante, ¿verdad? Principalmente o en todos los casos en países tropicales. Resulta que en Costa Rica la malaria se ha sabido mantener o prevenir de una forma bastante eficiente. En este momento prácticamente Costa Rica se está declarando libre de malaria. Sin embargo, siguen habiendo casos aislados y siguen habiendo puntos específicos en Costa Rica en donde se han dado brotes asociados a humanos en regiones que históricamente son importantes para la presencia de malaria. Nosotros decidimos determinar la presencia de los plasmodium que pueden afectar al ser humano en los primates neotropicales y determinamos, además de la presencia tanto en individuos de cautiverio como de vida libre, hicimos también una proyección para determinar si habían regiones específicas en Costa Rica con características ambientales que podían favorecer la presencia de primates positivos a malaria. Y resulta que, bueno, por un lado encontramos las 3 especies de malarias que estudiamos, tanto encontramos Plasmodium vivax como Plasmodium malariae, como Plasmodium falciparum, en las 4 especies de primates que estudiamos. Lo encontramos tanto en vida libre como en como en cautiverio. Y además, cuando se hizo esta proyección, nos damos cuenta que en los sitios en rojo que ven en este mapa, que es verde con rojo, las zonas rojas son las zonas en donde hay más probabilidad de encontrar algún primate positivo a malaria. Y estas zonas también son las zonas que principalmente se reconocen como sitios maláricos para Costa Rica o de mayor riesgo a la presencia de malaria humana en Costa Rica y por lo tanto pues podríamos hablar de que son los mismos paisajes que están afectando tanto al humano como al primate. Y bueno, es algo interesante de reconocer porque más estamos hablando de que Costa Rica pues está tratando de declarar libre de malaria. Otro aspecto importante, como les mencionaba hace un rato, es la transmisión bidireccional de agentes infecciosos a través de contacto directo o indirecto. Y eso también lo he tratado de estudiar con diferentes hospederos que tienen la capacidad de transmitir o de excretar agentes infecciosos que se mantienen de forma sencilla o fácil o digamos por periodos más largos en ambientes naturales y que entonces eso por supuesto puede facilitar la presencia o la transmisión del agente infeccioso a otros hospederos susceptibles, incluyendo al humano o viceversa, ¿verdad? Como siempre les digo, a mí me interesa mucho reconocer esa bidireccionalidad de transmisión y por lo tanto también podría reconocer de importancia la transmisión de este agente infeccioso para ambos lados.
Dentro de los estudios que podría destacar es este que hicimos con diferentes parvovirus que pueden afectar a los primates, incluyendo al humano. Dentro de los parvovirus, que es un grupo que es sumamente diverso, dentro de los parvovirus encontramos hasta parvovirus que afectan hasta invertebrados, y tenemos otros parvovirus que son más especialistas de diferentes grupos de vertebrados. Dentro de los parvovirus tenemos 3 parvovirus que son reconocidos porque solo pueden afectar a los primates, incluyendo al ser humano. Estos parvovirus son el Boca parvovirus, el eritroparvovirus, el tetraparvovirus. Estos parvovirus habían sido estudiados en diferentes primates no humanos del viejo mundo, en donde han sido reconocidos la presencia de individuos positivos tanto en África como en Asia, y cuando hicieron sus investigaciones, pues reconocieron la presencia de parvovirus muy específicos, con variantes muy específicas hacia primates no humanos, que no parecían tener una relación con los parvovirus que circulaban en los seres humanos de esas regiones. Entonces, viendo esa investigación, me pareció interesante evaluar la presencia de estos parvovirus en primates neotropicales, tanto de Costa Rica como de El Salvador, y determinar si habían algunas variables asociadas a la presencia de estos parvovirus, tomando en cuenta que los parvovirus se transmiten de manera a través de excretas principalmente, o secreciones de los hospederos susceptibles. Y entonces, tomando en cuenta esas características, quisimos evaluar si habían diferentes factores que podríamos asociar con la presencia de individuos positivos, entre ellos las características biológicas de estas especies, donde nosotros en Costa Rica tenemos la presencia de 4 especies distintas de primates no humanos, en donde estos van a tener diferentes características de uso de suelo. Algunos son totalmente arborícolas, otros pueden bajar al suelo para buscar su alimento, y otros se alimentan solo de hojas, otros son omnívoros. Entonces pensamos que aquellas especies que eran omnívoras, que utilizaban más el suelo, pues iban a estar más propensas a ser positivas a estos parvovirus debido al contacto más directo de forma de estas excretas o secreciones que se encontraban en el ambiente. Además, buscamos si debido al sexo también se podría asociar la presencia de individuos positivos, tomando en cuenta que pues generalmente los machos tienen un rango de movimiento mayor, necesitan más alimento. Entonces pensamos que seguramente pues los machos iban a estar más propensos a ser positivos a estos agentes infecciosos. Además también tomamos en cuenta si eran herbívoros o carnívoros. Determinamos también qué tipo de manejo se le había dado a ese primate, porque nosotros utilizamos muestras de Costa Rica que eran totalmente individuos de vida libre desde que nacieron, ¿verdad? Teníamos individuos liberados, que estos eran del Salvador, que eran individuos que se mantuvieron en cautiverio y que en algún momento lo liberaron, en donde sus costumbres, sus características también varían, y también tomamos en cuenta individuos de cautiverio. Además de otras variables bueno, que ahorita no les menciono. Pero lo interesante fue, bueno, primero que encontramos la presencia de los 3 parvovirus en Costa Rica, en los primates neotropicales de Costa Rica y de El Salvador. Además, de manera interesante es que encontramos una asociación entre la presencia de Boca parvovirus y individuos machos, y esto, como les digo, lo relacionamos a este rango de movimiento del macho, en donde es mucho más amplio que el de la hembra. Y después también lo relacionamos con cautividad. Y eso es muy interesante porque eso me permite también reconocer esa posibilidad de transmisión del agente infeccioso de seres humanos a animales silvestres, o también el riesgo debido a que los animales que se encuentran en cautiverio se encuentran estresados, se encuentran en ambientes en donde la interacción también con otros individuos puede ser mayor, puede ser más constante, y entonces que pueda favorecer el mantenimiento y la transmisión del agente infeccioso.
Y de forma interesante, este virus es sumamente interesante a mi criterio. Ahorita estamos ampliando la investigación y estamos tratando de amplificar el virus completo para empezar a reconocer si realmente existe una relación entre lo que circula en humanos con lo que estamos encontrando en primates, porque con esta región que nosotros amplificamos para este virus, que fue aproximadamente unos 600 pares de base, hicimos esta red de haplotipos en donde cada nodo son los diferentes hospederos de las diferentes regiones que han estudiado la presencia de parvovirus, incluyendo parvovirus que no tienen relación con el ser humano, sino que aquí lo que están haciendo es un análisis filogenético, ¿verdad? De las diferentes, un análisis de haplotipos, perdón, de los diferentes virus que forman parte de los parvovirus. Y aquí nosotros lo que pudimos observar es que cuando hacemos este análisis, además de los árboles filogenéticos que hicimos, encontramos que lo que circula en los primates neotropicales que nosotros evaluamos tiene apenas una mutación con lo que circula en los humanos americanos. Entonces, eso nos permite a nosotros reconocer una posibilidad de transmisión del agente infeccioso entre humanos y primates, que a mi criterio sería de humano a primate, debido a que las prevalencias son mucho mayores en humanos que en primates neotropicales, pero eso es algo que apenas nosotros estamos tratando de entender. Además, es importante destacar que dentro de los agentes infecciosos también podríamos hablar de aquellos en donde la interacción se da también o se favorece por la presencia de animales domésticos. Y entonces ya no estamos hablando únicamente de una posibilidad de transmisión del agente infeccioso porque el humano es el hospedero susceptible y el animal silvestre pues también puede serlo, sino que también estamos hablando de que los animales domésticos o de granja que se mantienen cercanos a los humanos pues también pueden transmitir agentes infecciosos a animales silvestres. Y esto puede provocar entonces el riesgo para poblaciones silvestres que pueden ser también poblaciones que ya de por sí se encuentren en riesgo. Dentro de los estudios que hicimos asociados a este, digamos, a este esquema que les enseñé, pues está la presencia de Toxoplasma gondii en primates neotropicales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de toxoplasma, nosotros nos acordamos de un parásito que al menos en Costa Rica es altamente prevalente, pero que realmente no afecta en la mayoría de los casos a los seres humanos que se ven bajo la presencia de este parásito. Sin embargo, para los primates neotropicales no tienen la misma suerte que tiene el humano. El Toxoplasma gondii puede ser mortal en muchas de las especies de primates neotropicales que se ven bajo la presencia de este parásito. Y resulta que esto se debe a que la historia de contacto entre los primates neotropicales y el Toxoplasma gondii es muy reciente, ya que como los primates son arborícolas, estos empezaron a tener contacto con el toxoplasma hasta hace muy poco, por debido a los cambios del paisaje. Y eso no ha permitido que tengan esa respuesta inmunológica tan favorecedora como la que tenemos nosotros hacia la presencia del Toxoplasma gondii. Y bueno, entonces nosotros pues hicimos lo mismo, estudiamos la presencia del toxoplasma en individuos tanto de cautiverio como de vida libre. De forma interesante encontramos la presencia de toxoplasma en una mayor cantidad en este caso hicimos anticuerpos porque la presencia de toxoplasma con técnicas moleculares es sumamente complicado. Se tiene que conseguir el parásito y crecerlo en roedor y después de crecerlo en roedor empezar a hacer las técnicas moleculares. Bueno, en nuestro caso no era posible hacer eso, además estamos hablando que utilizamos también un banco de muestras, entonces lo que hicimos fue la detección de los anticuerpos, pero resulta que el título de anticuerpos que encontramos en individuos de cautiverio fue mucho mayor que los que encontrábamos en individuos de vida libre. Eso es muy interesante de destacar, además de que sí se pudo determinar que en ambientes
silvestres, la presencia, perdón, si en ambientes protegidos o conservados, mayormente conservados, y donde la cantidad de lluvia era menor, aumentaba la cantidad de individuos seropositivos de la especie de Alouatta palliata. Por el contrario, no por el contrario, sino en el caso del Cebus imitator, que es el cara blanca, se encontraba mayor asociación con la presencia de individuos positivos en ambientes en donde era menor la cantidad de lluvia. Esto nosotros pensamos que está relacionado al mantenimiento del parásito en el suelo. En ambientes conservados, pues el sol es menos directo y entonces se mantiene de una manera más segura el parásito por mucho más tiempo, y la menos cantidad de lluvia en un país como el Costa Rica, que es sumamente lluviosa, también pues favorece o disminuye el riesgo de escorrentía y del lavado de los parásitos del suelo. Es importante destacar además que la mayoría de los casos de las muestras positivas que nosotros tenemos de Costa Rica, pues van a ser tomados de primates que se encuentran, aunque se encuentren en paisajes de vida libre y naturales y parques nacionales, van a encontrarse principalmente en las zonas borde de los parques, porque difícilmente nosotros vamos a poder llegar e ingresar a los sitios, digamos, más alejados de los parques nacionales. Y entonces yo podría decir que también son zonas, como son zonas borde, pues la presencia de animales domésticos es mucho mayor que la presencia que en zonas mucho más adentradas de los parques, ¿verdad? Otra investigación que hicimos, que me parece también muy importante destacar, es esta que hicimos en este caso fue con felinos silvestres de Costa Rica. ¿Qué es lo interesante en esta investigación que me interesa destacar? Bueno, son dos cositas. Uno es que estudiamos el virus del distemper canino, que es un virus que puede afectar de forma mortal a felinos silvestres y que está asociado a perros domésticos. O a otros carnívoros, pero el perro doméstico pues uno de sus hospederos primarios, que también se ve afectado por el distemper. Lo interesante en esta investigación es que encontramos la presencia del virus en animales de vida libre, que es un riesgo altamente potencial para felinos silvestres. Y por otro lado, también es importante destacar que utilizamos muestras no invasivas para hacer este estudio. Y eso me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil muestrear animales silvestres como los felinos. Imposibles casi de ver, de encontrar y mucho menos de muestrear, ¿verdad? Entonces, utilizando muestras no invasivas, que fueron esas que se encontraban, que las tomaban tanto biólogos de campo, como también se utilizó un perro especializado en obtener muestras de heces, se pudo tener un tamaño adecuado de muestra para hacer esta investigación y determinamos, como les digo, la presencia del distemper tanto en puma como en ocelote como en yaguarundi. Y eso es bastante interesante de reconocer y además de destacar el uso de muestras no invasivas para hacer estudios en ecología de enfermedades. Otro estudio, este específico, es en el norte de México, en donde también se buscó la presencia de parvovirus canino en carnívoros domésticos y silvestres de la zona. Y lo interesante aquí es que se encontró como la presencia de parvovirus a través de un estudio de haplotipos los haplotipos que circulaban parecían todos estar relacionados principalmente con una zorrita que era la que estaba, o una población de zorritos que estaba favoreciendo la transmisión del virus como a otros animales susceptibles. Sin embargo, y que ese haplotipo como, fue común en muchas de las diferentes especies que se estudiaron, incluyendo también a los animales domésticos. Entonces es interesante reconocer cómo existe como esta posibilidad de transmisión del agente infeccioso tanto de animales silvestres a domésticos como de animales domésticos a silvestres.
Por último, también hicimos un estudio en donde yo colaboré con Brenda, que ella fue la estudiante de maestría que desarrolló esta investigación. En el pasado, se me olvidó decirlo, la persona que lideró ese proyecto fue Andrés Mauricio López. En este caso fue Brenda, y Brenda estudió la presencia del virus de influenza en cerdos asilvestrados. Y de manera también interesante aquí se encontró la presencia de influenza que podía puede afectar al ser humano, y se asoció o se determinó que existía una relación entre mayor antropización del paisaje con una mayor cantidad de individuos seropositivos a influenza, o de cerdos asilvestrados seropositivos. Y es importante destacarlo porque los cerdos asilvestrados se reconocen como un posible hospedero que puede estar interactuando tanto con ambientes silvestres como también puede estar interactuando con ambientes domésticos y facilitar entonces la transmisión del agente infeccioso. Ya por terminar, esta es una investigación, no una investigación, sino una communication que hicimos sobre la presencia de el virus del SARS-CoV-2 en centros de rescate de Latinoamérica, tomando en cuenta la posibilidad o el riesgo de transmisión de este agente infeccioso a individuos que se encuentran en cautiverio debido a una interacción con el ser humano como el principal hospedero de este agente infeccioso. Y además de tomar en cuenta que existen animales silvestres con una mayor probabilidad de ser afectados por el SARS-CoV-2 que otros, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue estudiar los diferentes componentes que podríamos nosotros decir que podrían estar relacionados a la transmisión del agente infeccioso. Además que hicimos encuestas a centros de rescate de diferentes países de Latinoamérica para reconocer posibles situaciones de riesgo asociadas a la presencia del SARS-CoV-2 en Latinoamérica. Es directamente relacionado con animales silvestres. Y bueno, desde las cosas más interesantes que pasaron es que nos dimos cuenta que los centros de rescate se han afectado un montón con el SARS-CoV-2 a nivel económico, a nivel de logística, a nivel de personal. Muchos de los casos o algunos de los casos de los centros de rescate nos comentaron que tuvieron que liberar muchos de los animales porque no tenían cómo mantenerlos, que en muchos de los casos tuvieron que reducir la porción de alimento a estos animales porque no tenían cómo conseguir su alimento, que también en muchos de los casos algunos de sus personales se tuvieron que ir o algunos eran positivos a SARS-CoV-2 en alguno de los momentos que se encontraron trabajando dentro del centro. Y entonces nosotros pensamos en reconocer cuáles son aquellas variables que podríamos reconocer como riesgo a la transmisión del SARS-CoV-2 a especies silvestres que todavía no sabemos qué tan potencialmente susceptibles son a este virus, pero que no existe, no se descarta la posibilidad de transmisión de este agente infeccioso. Y nos enfocamos principalmente a reconocer aquellos asociados a primates y a animales como por ejemplo los felinos u otros que están relacionados con la transmisión o que se han ya reportado positivos al SARS-CoV-2. Y entonces resumimos esta situación de riesgo con diferentes aspectos relacionados al contacto entre humanos y animales silvestres susceptibles. Fuera del centro de rescate, donde existe una interacción, ya sea porque se mantengan de forma ilegal los animales silvestres o legal, porque exista cacería u otras actividades en donde exista la interacción entre animales silvestres y el ser humano, o también animales que viven en paisajes urbanizados y que pueden tener un accidente y provocar que debido a estos factores, pues el animal sea admitido a un centro de rescate. Si no se mantienen las medidas de bioseguridad adecuadas, existe una interacción entre un posible hospedero potencial, como son los trabajadores del centro de rescate, con este animal que se mantiene, que se va a mantener en cautiverio. Si este animal de cautiverio no se mantiene en cuarentena, pues empieza una cadena de riesgos asociados a su mantenimiento.
tanto por interacción con trabajadores como visitantes de estos centros de rescate. En muchos de los casos de los centros de rescate de Latinoamérica, también son zoológicos o también permiten la presencia de humanos como visitas. También existe un riesgo asociado a la interacción con otras especies, ¿verdad? Tanto de su misma especie como otras especies que se encuentren en el centro de rescate. Y además de la presencia o el uso de utensilios, alimento, agua, que puede también favorecer la transmisión de agentes infecciosos, incluyendo el SARS-CoV-2. Después de que este individuo se mantuvo en cautiverio y si hubo el caso de que se liberara, también entonces pensamos en otros riesgos asociados, como es también la transmisión a los trabajadores de vida libre, a individuos de la misma especie, como a otras especies cuando se encuentran en procesos de liberación, y hasta también de forma indirecta al ambiente debido a los desechos que salen de los ambientes de cautiverio. Muy por el contrario, si tenemos medidas de bioseguridad, si sabemos qué hacer, tanto en los lenguajes que nosotros necesitamos, porque mucha de la información se encuentra en lenguajes, por ejemplo el inglés, que no le permite a muchos de los trabajadores entenderlo, pues es importante tener esas guías de bioseguridad, el respeto de las cuarentenas para estos animales que ingresan, y a través de ahí empezar a seguir con medidas de bioseguridad que permitan eliminar riesgos asociados a contacto entre hospederos susceptibles con este animal que ingresa al centro de rescate, como es restringir o limitar el personal que se encuentra en contacto después de la cuarentena, también eliminar adecuadamente materiales infecciosos, usar equipo protectivo, mantener una distancia física, aislar y reportar animales con signos clínicos, testear también de forma constante a especies susceptibles y a los mismos trabajadores, además de limpiar todo el equipo que se utiliza, que sea reusable, y por supuesto todo esto pues va a favorecer que no exista un riesgo a la transmisión del agente infeccioso tanto dentro del centro de rescate como fuera del centro de rescate. Por último, me parece importante destacar qué es lo que nos falta a nosotros por hacer. Me parece, dentro de mis metas de estudio, es empezar a reconocer otros componentes del ciclo y determinar la posibilidad de la transmisión del agente infeccioso a estos otros componentes o asociado a estos otros componentes como es la presencia de vectores y el estudio no solamente en un paisaje específico, sino en diferentes paisajes con características distintas, a diferentes alturas del bosque, a diferentes distancias entre bosque y zonas urbanizadas, y determinar el potencial riesgo a transmisión de estos agentes infecciosos utilizando diferentes métodos de muestreo, utilizando la captura tanto de animales silvestres como de sus vectores, en los casos de que se requiera, y además de tomar muestras no invasivas si se puede, y tomar todos los datos adecuados a las características ambientales, climáticas, sociales de las regiones que estamos estudiando. Lo mismo para el estudio con animales domésticos. Es muy importante destacar la importancia de también evaluar la presencia de agentes infecciosos en animales domésticos para reconocer el riesgo de transmisión de enfermedades también a animales silvestres y viceversa. Y ahí también hasta el potencial transmisión con el ser humano. Muy importante también tener sistemas de prevención en donde nosotros no solo trabajemos con la detección del agente infeccioso y qué está pasando en los paisajes naturales, sino en reconocer las personas que utilizan esos ambientes, educarlos, evaluar qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que se podría favorecer para que exista una interacción segura entre los diferentes componentes de estos complejos agentes infecciosos. Por último, me parece muy importante destacar 3 aspectos sumamente necesarios cuando estamos hablando de estudios en ecología de enfermedades y principalmente One Health, que es crear investigación, favorecer la conservación
incentivar el uso de amortiguamiento para que no existan zonas o disminuir las zonas de riesgo, y por supuesto intervenir cuando se tenga que restaurar, para de una forma constante, vigilante y adecuada poder reconocer todos aquellos riesgos asociados a la presencia de agentes infecciosos, principalmente en regiones como las nuestras, principalmente en países como los nuestros, que son altamente diversos, que tienen características sumamente interesantes y que nosotros tenemos la responsabilidad como personas que vivimos en estas regiones, pues de reconocer realmente qué nos está afectando, qué necesitamos estudiar, qué necesitamos saber y cómo debemos de abordar las situaciones económicas, sociales, ambientales y ecológicas que existen en nuestros paisajes. Creo que por ahora era todo. Muchas gracias por el tiempo y espero que les haya quedado algo que pensar o algo interesante con lo que yo les acaba de enseñar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, excelente. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchísimas gracias por tu interesante plática. Yo concuerdo con Paulino Fermín, con Alicia Villelas y Alan Chavarría sobre la importancia de este tipo de estudios. Son muy vigentes dado el grado de alteración de los paisajes naturales, y estos tipos de estudios obviamente permitirán tomar mejores decisiones sobre políticas de salud y conservación de fauna silvestre. Hay muchos comentarios agradeciendo tu interesante plática. Aquí hay una pregunta del licenciado Jefferson que comenta que esta es una gran ponencia y si crees que exista riesgo con la liberación de mosquitos GM resistentes a virus, pero que a largo plazo estos provoquen la mutación rápida del virus o el surgimiento de nuevos más resistentes a infecciones. Bueno, la verdad no conozco mucho del tema, sin embargo, cuando estamos hablando de virus de ARN, por ejemplo, como son los flavivirus, bueno, como nos pasa, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, que son virus que sabemos que son altamente mutantes, ¿verdad? Entonces, los virus de ARN tienen esa capacidad, o dentro de sus características más importantes, como mutan tanto, pueden prevalecer en ambientes debido a que se adaptan a nuevos hospederos o se adaptan a condiciones, digamos, inadecuadas en un principio para ellos. Entonces, la presencia de mosquitos que tengan esa posibilidad, pues yo lo vería como uno de los riesgos potenciales que me imagino los investigadores que están relacionados a estas investigaciones tratan de evaluar, ¿verdad? Antes de sacar este tipo de vectores a ambientes naturales, pero no sé más detalle que eso. Yo creo que, como les digo, todos cuando utilizamos vectores naturales o controladores biológicos naturales, pues hay que tener ese tipo de cuidados adicionales, ¿verdad? Porque podríamos estar creando una situación que después no podemos controlar. Y bueno, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando se utilizó el DDT, sí fue una forma súper efectiva para eliminar todas las enfermedades transmitidas por vectores. Sin embargo, tenían todos los efectos secundarios que ya todos nosotros sabemos. Pero siempre uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de enfermedades vectoriales es el control del vector, ¿verdad? Entonces, específicamente ese control no lo conozco, pero sí debe de tener sus pros y sus contras como cualquier otro proceso biológico, ¿verdad? Donde se encuentre un animal que puede variar a través del tiempo y mucho más si es un agente infeccioso. Claro. Noé Pacheco comenta que tu conferencia fue muy interesante y si se han hecho trabajos con carnívoros silvestres, perros y gatos ferales para detectar la presencia de rabia en Costa Rica. En Costa Rica, interesantemente, nosotros no tenemos una enorme cantidad de perros ferales o de gatos ferales. La gran mayoría de los casos
son perros y gatos que tienen casa o que por lo menos el pueblo, digamos, que se hacen cargo de ellos, ¿no? Ahorita pues sí se está empezando a ver más perros que anden, digamos, como sin dueños en parques nacionales o en áreas protegidas, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son animales que tienen casa, pero que los dejan salir. Los estudios con rabia en Costa Rica también es otro caso interesante, por eso es muy importante como las particularidades de cada lugar, porque en rabia supuestamente no existe rabia doméstica, ¿no? Entonces, esto hace que las prevalencias sean prácticamente nulas en perros domésticos y en gatos. Sí existen algunos brotes de vez en cuando asociados a animales silvestres en algunos casos, pero no es como un riesgo tan potencial como otras enfermedades como por ejemplo distemper, parvovirus, que sí es constantemente encontrado no solamente individuos carnívoros domésticos positivos, sino también carnívoros silvestres hasta con sintomatología. Entonces, pues por ahí es que nos hemos ido más a la búsqueda y además de que la detección del virus de la rabia es muy complicado de hacer y pues por eso nos hemos ido más por estos otros agentes infecciosos. Okay. Anselmo García pregunta que es la primera vez que escucha Toxoplasma gondii. Ajá. ¿Cuántos años lleva tu estudio? Bueno, Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más viejos que existen, ¿verdad? Que se reportan desde hace muchísimos años. El Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más interesantes que yo podría destacar. Tiene una interacción bastante directa con sus hospederos y principalmente, digamos, por ejemplo, lo que sabemos del Toxoplasma es que el Toxoplasma, el único hospedero que tiene capacidad de excretar el agente infeccioso son los felinos, tanto domésticos como silvestres. Sin embargo, y siempre hemos mencionado que los felinos domésticos son muy importantes para la transmisión del agente infeccioso a humanos. Sin embargo, el felino doméstico solamente tiene 15 días en su vida de excreción del parásito. Después de eso no lo puede excretar más. Pero en Costa Rica parece que la cantidad de personas positivas a toxoplasma se debe más bien al alimentarse con carne contaminada, porque se hacen unos quistes, uno se come la carne media cruda y eso provoca entonces la presencia del toxoplasma en el ser humano. Nosotros tenemos cero prevalencia de hasta un 80% de personas positivas con toxoplasma en Costa Rica. Y como le digo, la mayoría son asintomáticos, afectan principalmente cuando hay mujeres embarazadas o a personas que son inmunológicamente suprimidas. Por ejemplo, yo soy seropositiva a toxoplasma y lo cuento como anécdota porque cuando hicimos el estudio de los primates necesitábamos un control positivo y no encontrábamos un control positivo. Entonces le digo yo a mi estudiante, a Carmen Mijaus, que fue la que hizo el estudio de toxoplasma, que se me olvidó mencionar, Carmen, tómeme muestras a mí, tal vez yo soy positiva, sigo siendo positiva y seropositiva y entonces nos sirve como control positivo. Y cuando me tomó la sangre, pues yo era súper buen control positivo, tenía un título de anticuerpos altísimo, pero eso no significa que yo estoy en riesgo porque ya tengo los anticuerpos muy, muy buenos como de por vida, ¿verdad? Entonces, sí es, digamos, en sí el toxoplasma también tiene relación con aspectos esquizofrénicos, con el controlar los gustos de sus hospederos principalmente o de reservorios como por ejemplo roedores, y eso permite que cuando un roedor está positivo, parece que algo pasa en sus respuestas cerebrales que hacen que pierdan el miedo al gato, por ejemplo, y entonces le permite al parásito entrar al gato y hacer su fase sexual del ciclo. Entonces, es un parásito sumamente interesante que además en el neotrópico es muy importante de estudiar porque nos dimos cuenta que antes se hablaban como de 3 variantes y ahora estamos hablando de 20 y tantas variantes de toxoplasma relacionadas a ambientes neotropicales. Entonces, por eso es tan llamativo para mí. Tengo muy poco a estudiarlo, únicamente tengo ese estudio y ahorita seguramente espero empezar un estudio similar aquí en México.
pero no tengo mucho más que eso. Vero Valverde pregunta si sabes si las autoridades de salud están utilizando tus datos y tus conclusiones para prevenir transmisiones y enfermedades. Difícilmente creo que los tomen en cuenta. Lamentablemente existe una frontera bastante fuerte entre lo que se hace en ambientes naturales y lo que se hace hasta, hasta con animales de granja o doméstico y lo que se hace en humanos. Los vemos como aspectos totalmente alejados unos de los otros, ¿verdad? Situación que no debe ser así. Entonces, es difícil que se tome, primero, que no creo que exista la información suficiente como para tomar una decisión. Lo que deberíamos hacer es investigar más todavía para llegar a tomar decisiones. Segundo, que de por sí ya eso es un proceso que todavía está en proceso, digamos. También es difícil que llegue a tomarse en cuenta o haya una comunicación tan constante entre investigadores, tomadores de decisiones, que yo creo que esa es una frontera bastante amplia que tenemos entre nosotros, por culpa nuestra, por culpa también de los tomadores, o sea, no solo ellos, sino nosotros también, que crea, digamos, estas barreras de transmisión de conocimiento. Sí se les ha enviado la información, sí hemos tenido reuniones, pero no creo que haya trascendido mucho más que eso. Sí, es complicado en todos los países, Sí, ¿no? sí, sumamente difícil. Sí. Miguel Ángel pregunta, ¿cuál sería la proyección de la siguiente pandemia ante el aumento de expansión de las zonas urbanas y la intervención de las interacciones ecológicas en zonas vírgenes del planeta? Sí, eso es algo que se habla mucho. Yo la verdad yo no soy experta en pandemias, ni mucho menos. Sin embargo, se mencionan algunos, por lo menos agentes infecciosos, digamos, como candidatos, ¿verdad? Entre ellos se habla del hantavirus como uno de los virus que puede ser, que tenga ese riesgo pandémico. Se hablan de los flavivirus para Latinoamérica o para el neotrópico, como son dengue, todos estos asociados a vectores. Y por supuesto, ya desde antes mencionábamos el riesgo a este cambio en el uso del suelo y la interacción entre animales domésticos, silvestres y el ser humano, y el riesgo a enfermedades epidémicas o pandémicas. Entonces, creo que está latente también la presencia hasta de otro coronavirus, ¿verdad? No es algo que tenemos que descartar. Y lo que creo que más, que todo es como aprender. Primero, ya lo vivimos en carne propia, ya lo estamos viviendo en carne propia. Entonces, ojalá que esto nos sirva para entender que nosotros no somos los dueños de todo y que ojalá respetemos, ¿verdad? Paisajes naturales y además que seamos como ciudadanos responsables, o sea, que no solo pensemos en nuestra salud, sino en la salud de estos animales silvestres que viven en la mayoría de los casos en ambientes que somos nosotros los que intervenimos y no es que ellos van a llegar a nuestros paisajes, ¿verdad? Tienes muchísimas felicitaciones. Hay todavía algunas preguntas, sin embargo, te mandaríamos claro. el chat para que tú las tengas. Te pediríamos de favor si pones tu correo en el chat ahorita, okay, por si tienen aquí más preguntas. Voy a poner digamos, el mío, el de Gmail, para que lo tengan. Y este otro es el de la UCR, que cualquiera de los dos. Ok, y en verdad agradecemos mucho tu participación, muy completa y sobre todo que abarca problemas latinoamericanos, ¿no? Que nos afectan a todos los latinos y que son vigentes hoy por todo este cambio drástico del paisaje, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el interés de todos los que están aquí. Siempre es un gusto tener contacto con ustedes, los mexicanos, la verdad son un grupo de los cuales he aprendido muchísimo. Tengo de mis mejores amigos son mexicanos, entonces realmente a este país le tengo muchísimo cariño, mucho respeto y pues todo mi apoyo en lo que les pueda aportar, así como decirles que aquí en su país tienen un montón de especialistas mucho mejores que yo, que también podrían tener un contacto con ellos y trabajar de manera directa también con ellos. Y pues nada, gracias a todos
y muchas gracias a ustedes los que organizaron el evento por tomarme en cuenta. No, al Muchas contrario. gracias, Andrea. No, con Te muchísimo gusto. felicitamos, te damos las gracias. Fue Con todo mucho un gusto. gusto contar con tu participación. Muchísimas gracias. Con mucho Sí, gusto. Muchas te gracias a agradece- ustedes por te tomarme en agradecemos cuenta. mucho, Andrea. En verdad estuvo excelente la conferencia. Nos dio mucho gusto escucharte. Y sí, de hecho, si ves el chat, está lleno de felicitaciones, ¿no? Y sí, Ay, qué bueno, me alegra sí, muchísimo. estuvo No, genial. y algo que, bueno, asumo que la mayoría somos biólogos los que estamos aquí. Entonces, Sí. bueno, yo como bióloga les digo que podemos aportar mucho también en esta área. Tenemos áreas que a veces se nos olvida que existen y una de esas es esta. Por lo menos en mi país Fíjate. somos muy pocos los que trabajamos, bueno, creo que biólogos, la verdad, Sí. no conozco otro biólogo que trabaje en esto en Costa Rica. Y me parece que tenemos que ponernos, como decimos en Costa Rica, las pilas y empezar a trabajar en esta parte también nosotros. Claro. Sí, sí, Muy muchas bien. gracias, Andrea. Sí, y Bueno, muchas gracias. sí, Por te ahí vamos a dicen hacer, que también hay médicos veterinarios, perdón. Ah, así- Puedo qué liberar. bueno que están aquí Pero me también, dice que que no. también la verdad es que de ellos aprendo un montón y todos mis trabajos siempre tiene que haber al menos un veterinario a la par mía para poder realmente hacer el trabajo. sí, sí, de hecho, entre médicos veterinarios, médicos humanos, o sea, sí, realmente es lo que se conoce pues una salud, ¿no? Que es justamente la idea es como investigar. Exacto. Sí, sí, de hecho, sí es algo bastante interesante. De hecho, vi incluso de algunos de los artículos, algunos de los doctores de México que también, el doctor Susan, que ha sido uno de Claro. nuestros invitados también en estos ciclos de conferencias. Y bueno, te quería decir, Andrea, tu constancia te la haré llegar a tu correo. Entonces, y Perfecto. también el link de tu video. El video lo Muy van a bien. poder ver en Facebook, yo pienso que a partir de mañana, y también en el canal de YouTube. Y la siguiente conferencia nos vamos a ver el 14 de septiembre, también a la 1 de la tarde, y tenemos al doctor Martín Minassian, y él va a dar una conferencia de acciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal ante la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces los vamos a ver el 14 de septiembre. Y te agradecemos mucho, Andrea, en verdad, estuvo genial la conferencia. Y sí. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias.